Dígame. Para escuchar a mi representado, su señoría, para comparecer a esta audiencia debido a que él encuentra practicando un test de Holter y debe hoy día estar a las 10 de la mañana en el Hospital de Carabineros entregando el aparato para el control de su presión. Ya, perfecto. Usted va a estar durante toda la audiencia, Por ¿verdad? supuesto. Ya. Sí, no hay problema. Sí, Además que en realidad la clausura que se está haciendo no lo afecta a él, así que y atendida su salud, no hay inconveniente. Gracias por muchas completar. gracias, su señoría. Ya, don Yerko, ahora sí lo escuchamos. Gracias, magistrado. Bueno, entonces continuando con este alegato de clausura y de acuerdo al mismo cronograma autoimpuesto de referirme el día de hoy a el delito de lavado de activos, me referiré entonces a la imputación sobre este punto, para efectos de, teniendo en consideración que durante todo los alegatos de clausura, tanto del Ministerio Público como del Consejo de Defensa del Estado y también de otras defensas, ya se han hecho cargo de manera bastante lata y reiterada respecto de lo que es el delito de lavado de activos. Me voy a abocar principalmente a la imputación efectuada por parte del Ministerio Público en la acusación, yendo inmueble por inmueble, o más bien inversión por inversión, haciendo el análisis respectivo para también hacer las principales conclusiones que emanan de la prueba que presentó el Ministerio Público respecto de estos puntos que hice en relación con el patrimonio de don Flavio Echeverría, para finalmente referirme desde lo jurídico a la única, entendemos, tema relevante para nuestra teoría del caso doctrinario en materia de lavado de activos, que es en materia del autolavado. En esos términos, magistrado, la propuesta fáctica del Ministerio Público en esta materia, en el delito de lavado de activos, es la siguiente, y en la acusación se describen distintos actos de inversión. Comenzando en primer lugar, magistrado, por los actos de compra o inversiones de bienes inmuebles. El primero de ellos es el que individualizan, como el día 31 de julio del año 2009 compró la propiedad ubicada en calle Miguel Claro 2555, departamento 206 y bodega 142, rol 0014-0006 1400194, inscrita a su nombre en abril de 2011 en Afojas 25152 del Conservador de Bienes Raíces de Ñuñoa. El inmueble fue adquirido a 1.810 UF, correspondiente a esa fecha 37.935.193 pesos, aproximadamente lo que el imputado Echeverría pagó al contado mediante un cheque 2734837 girado de la cuenta por la suma de 38 millones de pesos. Los fondos provienen de un rescate de fondos mutuos de Banchile Inversiones realizado el 26 de julio de 2009 por un total de 32.752.569 abonados a su cuenta corriente. En este primer caso, magistrado, se trata entonces de un inmueble donde en la misma acusación se rescata y se da cuenta de un aspecto que fue relevante y que dio cuenta, en este caso, el perito, el señor Osandón, perdón, don Luis Quiroga, quien en el mes de enero del año 2023 dio cuenta del informe patrimonial de don Flavio Echeverría, y donde dentro de los puntos que pudo destacar fue la efectiva trazabilidad que él pudo detectar entre ingreso irregular e inversión. Aquí el mismo Ministerio Público, y como va a ser la tónica de aquí en adelante, da cuenta de que efectivamente se pudo percatar de manera clara que los montos que fueron adquiridos de manera irregular, el año 2009, tal como ya lo señalé en la declaración el día de ayer, recibió dinero y había comenzado a recibir dinero irregulares, son pasadas o traspasadas a un fondo mutuo y luego son invertidas de manera prácticamente coetáneas temporalmente. Es decir, este mismo proceso se pudo verificar en otras inversiones: recepción de dinero irregular, fondo mutuo y luego la respectiva inversión, destacando, insisto, el perito, la efectiva trazabilidad de estos bienes. Luego, con fecha 7 de agosto del año 2009, adquirió la propiedad ubicada en calle Miguel Claro 2555, departamento 1202, estacionamiento 125, bodega 108, inscrita a su nombre en abril del 2011, Activar el audio. a Fojas 24703 del Conservador de Bienes Raíces de Ñuñoa. El inmueble fue adquirido
a 2.159 UF correspondiente a 45.280.383 pesos, lo que el imputado pagó al contado mediante 3 cheques. Los cheques emitidos el día 18 de junio de 2009, 21 de julio de 2009 y 21 de junio del año 2009 por los montos de 25.137.000 pesos, 12.495.000 pesos y finalmente 7.707.000 pesos. Los fondos provienen de los depósitos de dinero en efectivo realizados por el imputado a su cuenta corriente, con fecha 17 de junio de 2009 por 25.979.022 pesos y el día 22 de junio de 2009 por 12.531.605 pesos. Y un rescate de abono inversión del día 20 de junio del 2009 por 7.707.000 cobrados el día 22 de julio de 2009. Y en este sentido, si bien no lo señala expresamente la acusación, el perito dio Chato, cuenta. Perdón. Vamos a pedir a todas las personas que están por Zoom que mantengan apagados sus audios, por favor. En ese sentido, si bien no lo señala la acusación, pero el perito fue claro en indicar que había perfecta trazabilidad, precisamente estos montos son coincidentes con cifras similares que habría recibido mi representado en sus cuentas. Luego, me salto un punto porque después lo voy a tratar de manera separada el inmueble de Olmué. Como punto 4 en la acusación dice, el 7 de septiembre de 2011 adquirió un estacionamiento del edificio ubicado en calle Miguel Claro 2555 y de una cuota equivalente, un 160 de derecho del local comercial asignado con el número 01 de la comuna de Ñuñoa, rol 0014-00317, rol 00014-0001, inscritas a su nombre en el año 2011 a fojas 58917 del conservador de bienes raíces de Ñuñoa, adquirido a 280 UF correspondiente a la suma de 6.154.540 pesos que según escritura se dan por pagados. Todas estas inversiones, entonces, magistrados, estas inversiones de estos inmuebles con la respectiva bodega, fueron reconocidas por don Flavio Echeverría en su declaración y dando cuenta también de manera clara, sin plantear ninguna tesis alternativa ni ninguna explicación respectiva, de que fueron adquiridos con dineros provenientes de la malversación, haciendo presente también que en algunos casos también se ocupaban dineros lícitos, pero que entendía que al momento de incorporar dinero irregular había una contaminación de patrimonio, sin perjuicio de las alegaciones jurídicas que sobre eso vamos a plantear. Aquí viene uno de los puntos controvertidos, magistrado, y que más que controvertido, creo que durante la secuela del juicio oral, de las distintas declaraciones, tanto de los peritos como también de los funcionarios de caso, y además con la prueba de la defensa, toda vez que acá voy a hacer lectura de un documento que fue incorporado por nosotros, dice relación con lo siguiente. Dice, o como tercer acto de inversión que detecta el Ministerio Público respecto a inmuebles, el día 30 de septiembre de 2009 adquirió el 40% de la propiedad ubicada en Víctor Domingo Silva, lote número 1, comuna de Olmué, rol 00245-0002, inscrito su nombre en 2009, a fojas 967, 1274-2009, adquirió por la suma de 17 millones de pesos que según escritura se dan por pagados. Posteriormente, el 4 de abril de 2017 adquirió el 52% del 60% restante de los derechos sobre la misma propiedad, inscrito a su nombre a fojas 438-674-2017, adquirido a 15 millones de pesos pagados en efectivo. Aquí el conflicto que puede suceder es quizás que la forma en la cual está descrita puede inducir a un error, a que efectivamente hubo una inversión en el año 2017. Durante los días de este juicio, nuestra teoría del caso dice relación con que a partir del año 2012 al 2017, entendemos que el Ministerio Público no pudo acreditar suficientemente la incorporación de al menos más de 1.500 millones de pesos en efectivo por don Flavio Echeverría. Y quizá esto podría ser un punto controvertido porque se da cuenta que hay una inversión en el año 2017. No obstante ello, magistrado, lo que explicó mi representado fue que el día 4 de abril del año 2017, tal como es un hecho público y notorio, mi representado estaba ya formalizado y sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva. Por tanto, entiende que quien realizó materialmente esa inscripción muy probablemente fue el vendedor, quien al percatarse que efectivamente mi representado, porque fue un hecho público y notorio, en esa oportunidad estaba en esta situación, procedió a inscribir para evitar, qué sé yo, cualquier problema o concretar un trámite que habría sido anterior.
Y aquí, magistrado, da cuenta de esta situación la escritura, la cual fue incorporada por la defensa, la cual eh, dice lo siguiente. Lo que ocurre el día 4 de abril del 2017 es la inscripción. Dice, Limache, a 4 de abril de 2017, Flavio Echeverría Cortés da cuenta de lo siguiente, que es dueño de los derechos equivalentes al 52% del 60% de los derechos de una propiedad raíz ubicada en Cayo Olmué, lote 1, plano número 111 del registro de documentos que deslinda al norte. Pero lo importante, esto dice la escritura, adquirió dichos derechos por compra que hizo a don Francisco Eugenio Miranda Monaldi, RUT 5.883.672-9 del domicilio de Viña del Mar en la suma de 15 millones de pesos que se pagan en dinero efectivo. Así consta en la escritura de 6 de mayo de 2011, repertorio 1312 y escritura rectificatoria de fecha 15 de septiembre de 2015, repertorio 2829, ambas otorgadas en Viña del Mar. Certifico que la inscripción que en copia que antecede se encuentra inscrita Fojas 438 vuelta 674 del registro de propiedad de 2017 y vigente hoy. Flavio Echeverría Cortés, respecto de derecho, Limache, 26 de noviembre de 2018. Es decir, efectivamente este documento, magistrado, tal como ya lo habíamos planteado y como también se le preguntó al perito, en definitiva la inversión, el pago se efectuó en el año 2011 y no en el año 2017, sino que efectivamente, tal como lo dice la acusación, es la inscripción, lo que ocurre el día 4 de abril de 2017 cuando él está privado de libertad. Por tanto, entendemos que no hay un acto de desprendimiento patrimonial que haga inferir que él en abril del 2017 tenía esos dineros disponibles para efectos de comprar un inmueble mientras estaba privado de libertad. O sea, no es una hipótesis, entendemos que tampoco ese fue el objetivo del Ministerio Público, pero lo aclaramos para evitar cualquier tipo de interpretación o dificultad en ese sentido. Eh, Luego, continuando con la acusación, magistrado, aquí hay dos puntos. Dice, vehículos. Flavio Echeverría realizó las siguientes inversiones. Con fecha 20 de enero del año 2006, adquirió el vehículo marca Volkswagen modelo Golf, año 2006, PPU ZN 9687-8 por 8.090.000 pesos. Y posteriormente, con fecha 26 de junio, la vendió por la suma de 6.454.458. Este magistrado, el reflejo derechamente de una dinámica que realizó el Ministerio Público que no vislumbro mala fe, pero que en definitiva es tratar de incorporar todo el patrimonio. Pero aquí claramente se menciona un vehículo que fue adquirido con anterioridad al primer depósito, que ya es indubitadamente, no fue controvertido por nadie, ni por la defensa, al contrario, fue corroborado de que comenzó a recibir dinero en el mes de octubre del año 2008. Por tanto, ese primer vehículo es un ingreso totalmente lícito y por tanto, en este sentido, vamos a solicitar una declaración expresa, que así se declare por parte del tribunal en cuanto a que no tiene vínculo o es totalmente impertinente con los hechos de la acusación y en definitiva no es posible advertir que sea un acto de inversión en el contexto de un delito de lavado de activos. Luego, con fecha 30 de julio del año 2010, adquirió un vehículo marca Jeep modelo Cherokee Liberty Limited año 2010, PPU CRK G97-5 por la suma de 18.193.000 pesos. El vehículo fue pagado al contado mediante el cheque 2891081 girado a la cuenta de don Flavio Echeverría por el total del precio. En el mismo tenor que planteé anteriormente respecto al inmueble, también el perito informó al momento de hacer el análisis cada una de las inversiones que dio cuenta de que ese dinero era posible de advertir que había sido incorporado a su patrimonio anteriormente mediante un depósito irregular. Por tanto, nuevamente queda clara la trazabilidad de ese dinero y por tanto, a diferencia del vehículo anterior, en este caso vamos a hacer las solicitudes respectivas en términos generales que dice en relación con la absolución, pero por entender que estamos en hipótesis de un autolavado impune, en este caso. Utilización de testaferros para la adquisición de bienes o adquisición de bienes para terceros.
Dice el día 10 de agosto del año 2009, la cónyuge de Flavio Echeverría Cortés, doña Luz Hache Fariña, adquirió la propiedad ubicada en calle Onofre Jarpa, 9546-L, rol 07060-00692, inscrita a su nombre. El inmueble fue adquirido por 8.502 UF, correspondiente a 186.929.223 pesos, los que el imputado pagó al contado mediante dos vales vistas tomados por Flavio Echeverría a nombre de su cónyuge, 1284 número 1284 de 5, no, es de su cónyuge número 1284-5 de 18 de abril de 2011 por 140 millones de pesos y el segundo vale vista del 11 de mayo del 2011 por 44.601.000 pesos y un cheque girado por don Flavio Echeverría de su cuenta corriente por 269.797 pesos. Aquí al momento de declarar a don Flavio Echeverría, se acogió a lo dispuesto en el artículo 302, atendido que doña Luz Haches, al igual que don Flavio Echeverría, tienen otra causa vigente actualmente que está en espera de desarrollo y está imputada solamente por el delito de lavado de activos. Este mismo inmueble se le está imputando a ella en la causa paralela. Y en ese sentido, es por ese motivo que mi representado evitó declarar sobre ese punto. Pero, de acuerdo al peritaje, da cuenta que hay una trazabilidad que efectivamente daría cuenta de que este inmueble fue adquirido con dineros irregulares, sin perjuicio de la tesis de defensa que pueda plantear en este caso su expareja en el juicio en la audiencia respectiva. Con fecha 12 de agosto del año 2008, la cónyuge de Flavio Echeverría, Luz H. Farilla, adquirió un vehículo marca Daihatsu modelo New Interior Lujo año 2008 por 7.768.970. Posteriormente, en el año 2014, vendió el vehículo por la suma de 5.222.426 millones de pesos. Y aquí, magistrado, ahora sí, este punto es controvertido por parte de la defensa y aquí solicitamos especial atención. Dice, con fecha 29 de noviembre de 2013, la cónyuge de Flavio Echeverría Cortés Luz Haches adquirió el vehículo marca Jeep modelo New Compass 2.4 PPU FFWG23-7 por la suma de 11.572.836 pesos. En este caso, magistrado, si bien es cierto, el Ministerio Público atribuye esta imputación, no hace ningún tipo de desarrollo fáctico en su propuesta fáctica, en su propuesta acusatoria. No refiere de qué manera don Flavio realizó algún tipo de acto que dé cuenta que efectivamente ese vehículo fue comprado con dineros irregulares. Estamos hablando de un bien mueble, de una suma de 11 millones de pesos, donde también doña Luz tiene evidentemente su patrimonio propio, pero aquí está simplemente citado. En el peritaje, magistrado, no hay ninguna referencia a este bien mueble. De hecho, el perito fue claro en indicar en las conclusiones que refiere que en el punto H del peritaje de don Luis Quiroga Escobar, y así lo establecen sus conclusiones, e incluso así lo señaló también el Ministerio Público en su alegato de clausura, dice: financiamiento de inversiones a nombre de tercero. Adicionalmente, dice, se identificaron operaciones de inversión realizadas por familiares y que fueron financiadas directamente por Flavio Echeverría por un monto de 202.929.223 pesos, de acuerdo al siguiente detalle. Primero, el día 10 de agosto del 2011, el bien raíz que me referí recién, don Cayo Onofre Jarpa, por la suma de 186.929.223 pesos, que fue comprado en definitiva por doña Luz Hache Fariña. Y el segundo acto de inversión a nombre tercero es el del 31 de diciembre de 2015, vehículo Toyota modelo Auris 1.6, placa patente HTPI 86-9 de 16 millones de pesos a nombre de doña Montserrat Anaís Echeverría Hache, es decir, su hija. Ver punto 4, el detalle. Es decir, el peritaje solamente hace alusión a dos actos respecto de terceros, que son precisamente el inmueble de la Comuna de la Reina y un vehículo a nombre de su hija, doña Montserrat Echeverría, donde ahí sí existió declaración expresa de don Flavio de que fue un regalo. Y en esos términos, y además se logra determinar en el peritaje que efectivamente fue un cheque firmado por don Flavio Echeverría el que dio pago a ese inmueble. No obstante, la situación es distinta respecto del vehículo marca Jeep modelo New Compass de doña Luz Haches,
que en definitiva no hay ningún antecedente que dé cuenta de cómo se financió ese inmueble. El Ministerio Público no acreditó que efectivamente ese bien mueble por 11 millones de pesos, que posiblemente o factible ser adquirido por ella, en definitiva haya intervenido don Flavio Echeverría Cortés. Esto fue en el año 2013. Y lo cierto es que la única prueba que existe es que se incorporó el documento, se incorporó solamente el certificado de dominio vigente, que está a nombre de Luz Hatches, pero no hay ningún pronunciamiento respecto al perito y no hay ningún otro antecedente, ningún otro testigo que dé cuenta que ese bien fue adquirido con dineros irregulares. La única, el error que creo que pudo haber ocurrido es que al momento de hacer la acusación tuvieron a la vista el informe patrimonial de Doña Luz, pero ese informe patrimonial dice relación con otra causa. Y en ese informe patrimonial tampoco se da cuenta de que sean, en definitiva, dineros que provengan de don Flavio Echeverría. Por tanto, aquí también solicitamos que expresamente el tribunal declare que en definitiva no se pudo acreditar. Acá derechamente ni siquiera vamos a tener que entrar al debate respecto de si estamos en presencia de la figura de un auto lavado o no, porque aquí derechamente no está acreditado que se hayan utilizado dineros de don Flavio Echeverría. Acá este inmueble está radicado única y exclusivamente en el patrimonio de Doña Luz y no hay antecedente alguno que dé cuenta que el motivo de esa adquisición haya sido la participación de algún modo de don Flavio Echeverría. Luego, como punto 4, lo que ya referí, ahora sí, en este caso sí hay reconocimiento de don Flavio Echeverría y sí está contenido en el informe pericial porque sí hay antecedentes que dan cuenta que hubo intervención. Con fecha 31 de diciembre de 2015, la hija de Flavio Echeverría Cortés, Montserrat Anaís Echeverría, adquirió el vehículo marca Toyota modelo Auris año 2016, PPU HTPI 86-9. El vehículo fue pagado al contado mediante 2 cheques girados de la cuenta corriente de don Flavio Echeverría por el precio total, es decir, el 4 de enero del 2016, 14.400.000 pesos, y en este caso el 1.600.000 pesos que entregó, lo cual está también justificado con salidas que provenieron de los montos que malversados hasta el año 2011 que se mantuvieron en las distintas cuentas bajo la hipótesis de fondos mutuos. Luego, magistrado, como último hecho relevante, se identificó además la existencia de un flujo financiero de diciembre de 2011 mediante la utilización de 6 vales vistas por un monto de 120 millones de pesos, emitidos con cargo a su cuenta corriente del Banco Chile y que tenían como beneficiaria a la hija Macarena Paz Echeverría Hatches. Dichos instrumentos fueron finalmente cobrados por el propio Flavio Echeverría en mayo de 2013, desconociéndose el destino que habrían tenido dichos fondos. En este caso, cuando ante las preguntas que se le realizaron a don Flavio Echeverría respecto de esta circunstancia, él explicó que había dineros que estaban confundidos porque también hubo una herencia que recibió doña Macarena, dineros provenientes de una herencia que habría recibido su hija de la muerte de su abuelo, doña Macarena Echeverría Hatches. A ese momento, al año 2011, era menor de edad. Tenía 15, 16 años y en ese sentido no tenía acceso a una cuenta bancaria y ese fue el motivo por el cual ingresaron algunos montos en la cuenta corriente. Mi representado reconoce que efectivamente esos dineros están confundidos con dinero irregular, evidentemente, y los vales vista, lo importante, magistrado, para efecto de nuestra teoría del caso que hemos planteado, se emiten estos 6 vales vistas, cada uno por 20.000 millones de pesos, 20.000, por 20 millones de pesos, haciendo un total de 120 millones de pesos, fue en diciembre del año 2011, que se condice con la época donde están estos 3 depósitos de los señores Arturo Roja, don Renato Sarabia y don Pedro Valenzuela, y que en definitiva fueron tomados el 2013, pero los fondos son del 2011. Lo dice la misma acusación, pero solamente para que el tribunal, para recargarlo. Y sin perjuicio de la solicitud que vamos a hacer respecto de la hipótesis de autolavado. Finalmente, magistrado, el Ministerio Público detalla distintos actos de inversión que son precisamente los fondos mutuos. Aquí que quiero leer textual lo que dijo el perito sobre este punto, que también lo preguntó, me acuerdo, Gabriel, a propósito de sus imputados, también yo, porque es un tema que me costó entender.
y creo que meridianamente lo entiendo. Acá se dice, el día 20 de octubre del 2008, 3 días después de recibir, Elisa, aquí los voy a leer todos, nomás magistrado, para efecto de, pensé hacer un resumen, pero derechamente más vale decirlo de manera clara. Realización de operaciones de inversiones a través de fondos mutuos, depósito a plazo y compra de acciones. Nos dice que el día 20 de octubre del 2008, 3 días después de recibir ilícitamente en su cuenta corriente del Banco de Chile 15.295.260 pesos, proveniente de la cuenta Valores en Tránsito, Echeverría tomó un depósito a plazo por 15.200.000 pesos. Después de ser renovado, canceló finalmente el depósito el 20 de julio del 2009, recibiendo 15.467.148 pesos en su misma cuenta corriente. El tenor magistrado es similar de todas las inversiones. Se logra determinar la perfecta trazabilidad. El 19 de diciembre de 2008, tras recibir el mismo día ilícitamente en su cuenta 25.750.365 pesos, proveniente de la cuenta institucional Valores en Tránsito, tomó un depósito a plazo por 25.700.000 pesos, el que luego canceló con fecha 17 de junio de 2009, recibiendo 25.979.022 pesos en su misma cuenta corriente. El día 23 de marzo de 2009, tras recibir ilícitamente en su cuenta corriente del banco 10.640.242 pesos, proveniente de Valores en Tránsito, Echeverría tomó un depósito a plazo por 12.500.000 pesos, el que canceló el día 22 de junio de 2009, recibiendo 12.531.665 pesos en su misma cuenta corriente. El día 22 de junio de 2009, Echeverría recibe ilícitamente en su cuenta corriente 30.891.000 pesos, proveniente de la cuenta institucional Valores en Tránsito, 2.450.505 pesos por pago de sueldos. Luego, los días 25 de mayo y 26 de mayo, Echeverría toma otro depósito a plazo por 10.200.000 pesos, invirtiéndolo en fondos mutuos Performance A, cuenta 000A del Banco Chile Inversiones, por 22.641.515 pesos. Durante el 2009 registra inversión en fondos mutuos por 5.347.261 pesos y rescate por 39.252.270 pesos. Durante el 2010 registra inversión de fondos mutuos por 51 millones de pesos y rescate por 57.224.528 pesos en Banchile, administradora general de fondos mutuos. Durante el 2011 registra inversión de fondos mutuos por 5 millones de pesos y rescate por 214.342.594 pesos. Banchile, administradora general de fondos. Posteriormente, durante el año 2012, realizó un nuevo rescate de fondos mutuos por 19.786.127 pesos. Banchile, administradora general de fondos. Aquí, magistrado, vienen los actos que son ya después del 2012, no hay inversiones. Y durante el 2013-2014, el Ministerio Público los agrupa como un todo, pero están parcelados en distintos actos de inversión, como se aprecia en la tabla 71 que presenta el perito. Dice, durante el 2013 registra inversión en fondos mutuos por 3.800.000 pesos en Banchile, administradora general, y rescates por 7.994.000 pesos en Banchile, administradora general de fondos mutuos. Durante el 2014 registra inversión de fondos mutuos por 24.630.000 pesos, Banchile, administradora, y rescates por 3.730.956 pesos en Banchile, administradora general de fondos mutuos. Aquí también hacemos presente y poner atención, porque en el año 2014 se dice que hace inversiones en fondos mutuos por 24 millones de pesos, lo cual podría poner en duda lo que nosotros estamos planteando, que en esa época no participó en ninguna modalidad, pero de acuerdo a lo que se ve en el cuadro, el 71, durante todo el 2014 fueron pequeñas inversiones mensuales de 2 millones de pesos que se condicen con los ingresos regulares que también en esa época recibía don Flavio Echeverría. El día 17 de junio de 2011 compró en dólares 1.701.492.000 pesos, lo cual tiene una explicación que tiene que ver con viaje al extranjero, evidentemente. Y dice, utilización de cantidades importantes de dinero efectivo y aprovechamiento material directo de Flavio Echeverría. Durante este periodo registra en su cuenta corriente altas sumas de abonos en efectivo de origen desconocido por 140 millones de pesos aproximadamente, los cuales 55 millones fueron realizados por el propio acusado. Eso lo dice como en términos generales. Asimismo, ya, y sobre este punto, magistrado, aquí, para el tema de los fondos mutuos, todo lo que tiene que ver con fondos mutuos, el perito dijo lo siguiente.
Hago presente en su exposición libre y luego preguntando, y que entiendo que es un punto que es relevante también para el tribunal, para todos los peritajes. Dice, son 73 operaciones que al que incluye dentro de ella algunas reinversiones. Por ejemplo, se puede dar una inversión inicial de un fondo mutuo y esa inversión, al ser rescatada y vuelta a invertir, obviamente se duplica el valor, pero se dejan consignados dos operaciones, porque la inversión volvió a quedar adentro de su cartera de activos financieros, esa misma inversión. Y también no se considera en ese listado al construir esa nómina. Por ejemplo, cuando yo hago una inversión en un instrumento financiero, lo rescato y lo vuelvo a invertir. Por ejemplo, un bien raíz se consideran operaciones distintas, o al menos este perito las consideró como operaciones distintas. Es decir, lo que le estábamos planteando, que en definitiva se cuenta la inversión, sobre todo en el caso de fondos mutuos, es el mismo dinero que está contado dos veces como inversión. No que está duplicado el dinero, sino que aparece como una doble inversión, pero no es otra cosa que el mismo fondo mutuo inicial que luego se vuelve a reinvertir al mes siguiente. Eso es la explicación que da en este caso el perito respecto de ese punto. Me entiendo que lo tiene claro el tribunal, pero perfecto de volver a repetirlo. Asimismo, tuvo a disposición una cantidad importante de dinero en efectivo con múltiples giros por caja o cajero automático, un total de 149.719.261 pesos, de los cuales en el año 2017 hay un retiro por 101 millones de pesos. Este retiro por 100 millones de pesos, magistrado don Flavio Echeverría lo explicó. Lamentablemente no pudimos contar con la declaración, en este caso, del abogado, toda vez que él refirió que estos 101 millones de pesos incluían los pagos de defensa de don Flavio Echeverría y también de su pareja, las cuales fueron entregadas en efectivo al abogado, quien asumió su representación al comienzo de este juicio, que luego no llegó a puerto, evidentemente, y que no pudimos contar con su declaración para que diera su explicación, toda vez que no hubo ni un tipo de boleta al respecto. Luego, magistrado, entonces, estas son las imputaciones que hace el Ministerio Público, esas son en términos generales, las imputaciones, me refería a nuestras explicaciones, y en ese sentido, entonces, ahora me referiré al informe patrimonial de don Luis Quiroga Escobar, que fue el punto más relevante. Hubo otro peritaje, pero que fue prácticamente lo mismo, que fue el del don Andrés Pinilla, que tuvo otra orientación, pero en definitiva resume lo mismo. Y dentro de este informe patrimonial, entonces, pudimos percatarnos de ciertas conclusiones que son relevantes. Entonces, en el informe patrimonial se reconoce que ingresos informales por 289 millones de pesos. Aquí fue, esto de hecho, al momento de revisar el audio, lo preguntó expresamente el magistrado Urrutia, 289 millones. Y aquí, como expliqué anteriormente, el día de ayer hubo un error donde yo tampoco en ese momento me percaté, pero hice relación con la suma, no tiene que ver con un error metodológico, sino que con la suma, porque recibe de valor en tránsito 210 millones de pesos, recibe de gasto en personal cifra de 10 millones de pesos, el perito dice 18 porque cuenta, como le expliqué, era el sueldo más un haber o un dinero ilícito. Entonces, él luego, los dineros del año 2011, que no provienen de ninguna cuenta institucional, sino que vienen de don Pedro Valenzuela, de don Renato Sarabia y de don Arturo Rojas, solo suma los 55 millones del señor Pedro Valenzuela porque era coimputado en la causa y porque fue a quien también él realizó el peritaje. Entonces, ahí luego detalla y dice, se suma esos 55 millones y queda el total de 289, pero no suma el resto, que en total entre los tres eran 170 millones. Por tanto, lo que efectivamente don Flavio Echeverría recibió irregularmente por esas transacciones, tanto en valores en tránsito como en gasto en personal, y de estos tres testaferros se podría decir, pero que provienen de valores en tránsito, en total son sumas cercanas a los 380 millones de pesos, que fue lo que reconoció don Flavio Echeverría. En este caso es efectivamente un error simplemente de suma, que entiendo lo estamos haciendo presente, que podríamos aprovecharnos de decir no, menos. No fue así. Me percaté que efectivamente fue un error no de metodología, sino que al momento de elaborar la tabla. Queda en consecuencia como hecho indubitado que el primer ingreso irregular que recibe en su cuenta proviene de la cuenta Valores en Tránsito en octubre del año 2008, y tal como ya lo habíamos planteado, mientras se empeñaba él como jefe en el departamento de logística. Conforme el informe también, las utilidades
que también es un punto, que provienen de los fuentes mutuos. Las utilidades en 10 años fueron de solo 8 millones de pesos. Y las utilidades en dividendo de 168.000 pesos. Da cuenta aquí que hay 14 transacciones que provienen de la cuenta de Carabineros Valores en Tránsito, que es lo que estaba explicando, por 218 millones de pesos, a lo cual hay que sumar entonces a esos 218 los depósitos recibidos por Pedro Valenzuela, Renato Sarabia y también don Arturo Rojas, que hacen un total cercano a los 380 millones de pesos. Se logra, y este es importante, lo dice el perito, se logra determinar con precisión, con trazabilidad, que los dineros ingresados en su cuenta puestos en depósito a plazo a la misma institución con el mismo nombre, RUT, y fue posible establecer la forma en que las inversiones fueron financiadas. Esto no lo dice el perito, sino que es una conclusión propia que en definitiva cada una de las inversiones llevadas a cabo por don Flavio Echeverría en la época hasta el año 2012 tiene perfecta trazabilidad como fuente en los ingresos irregulares. Se logra determinar que el 91.7% del total de los fondos de las inversiones fueron invertidas. Em, en la imagen en este caso, de la tabla que rindió en este caso el perito, donde se aprecian todas las transacciones, se puede apreciar que desde el año 2012 al año 2017 son todos solamente inversiones de fondos mutuos por esta suma de 1 millón, 2 millones, 1 millón, 2 millones de pesos, y la única salida relevante de su patrimonio es la que refería en el año 2017 por 100 millones de pesos, que fue para el pago de abogados, de acuerdo a lo que declaró don Flavio Echeverría. En los años 2012 y 2017, como dice en este caso el perito, no se detectaron inversiones, y entre el año 2013 y el año 2016 estas inversiones simplemente en fondos mutuos. Eh, las conclusiones también que leí recién a propósito de las inversiones respecto de terceros, queda claro, magistrado, que en el informe patrimonial solamente se logra determinar que fueron financiados de manera irregular la calle Onofre Jarpa 9546 de La Reina y el vehículo Toyota modelo Auris de doña Montserrat Echeverría. Nada se dice respecto de este vehículo del 2003, entonces, de doña Luz Hayes. Creo, magistrado, que en ese sentido entonces me he hecho cargo como de esta primera parte, que es se podría decir, la fáctica, que en definitiva la acusación del Ministerio Público dice relación con la adquisición de actos de inversión, todos que dicen relación con inmuebles, con bienes muebles, con la emisión de documentos a nombre de familiares. Y en esos términos, magistrado, entonces, ya entrando a la aplicación del derecho, se podría decir, creemos que habiéndose acreditado estas circunstancias, pues, toda vez que salvo lo que referí respecto del inmueble de Olmué, y salvo lo que referí del vehículo de doña Montserrat, es pacífico que efectivamente gran parte de estas inversiones que se hicieron hasta antes del año 2012 tuvieron como fuente los ingresos irregulares en Carabineros. Y en ese sentido, entonces, magistrado, hay que tener presente que eh, el gran debate jurídico en este caso es si la punibilidad o la sanción en este caso como autolavado. Hacemos presente desde ya, y tal como ya le dijo el don Ariel Martorell, efectivamente existe un fallo del Tribunal Constitucional que refiere el 3630 del 2017, que en términos generales refiere que no hay infracción de inconstitucionalidad respecto de la sanción del autolavado que está contenida en los artículos 27b de la Ley de Lavado de Activos. No obstante ello, ese mismo fallo, y con el cual nosotros también empatizamos, también creemos que efectivamente no habría una infracción al non bis in idem, porque efectivamente son dos bienes jurídicos distintos, uno es el orden público y otro es la recta administración de justicia, pero sí el fallo es claro en indicar que lo que hay que analizar es la conducta específica y concreta que se lleva a cabo para cumplir con los verbos rectores del delito de lavado de activos. Y en ese sentido sabemos que el delito de lavado de activos consiste en realizar actos tendientes a ocultar o disimular un ingreso irregular y darle una apariencia o un sentido lícito. En ese sentido, el profesor don Claudio Prams nos define qué es lo que se debe entender en este caso por lavado de activos. Y explica y señala lo siguiente, que ocultar significa esconder, disfrazar, encubrir a la vista, es decir, acción que tiende a evitar que algo sea conocido.
Y el término disimular es más amplio que ocultar, pues implica disfrazar, desfigurar las cosas, ocultar algo distinto de lo que es. Exige un plus al mero acto de ocultamiento que es una especie de engaño, fraude o astucia. En esos términos, magistrados, de los antecedentes que hemos tenido a la vista en el peritaje y con los mismos hechos de la acusación, aparece de manera clara, tal como ya lo he repetido, que todos los actos llevados a cabo por don Flavio Echeverrío fueron todos de manera transparente, es decir, fueron de fácil detección, son transacciones develadas, son transacciones públicas, nítidas, son trazables y perseguibles. Es decir, todas las inversiones que realizó don Flavio Echeverría permitieron ser descubiertas de manera inmediata, porque todas fueron realizadas con su nombre, con su RUT o actos realizados en beneficio de su núcleo personal, de su núcleo familiar. En ese sentido, lo que ocurre con estos hechos que el tribunal pudo percatarse con el peritaje elaborado por el señor Ortega es que no estamos en presencia única y exclusivamente de actos de agotamiento del delito base, actos que tienen por objeto, como se dice en doctrina, entre comillas, disfrutar del botín. Es decir, la persona que se ve involucrado en un hecho irregular, en un acto ilícito, el objetivo precisamente es tener un disfrute, tener un beneficio que se pueda manifestar en su patrimonio, en la adquisición de inmuebles, en la adquisición de muebles. No hay ningún acto oculto por parte de don Flavio Echeverría. No hay ningún acto tendiente a tratar de disimular o tratar de aparentar de que efectivamente estos dineros tuvieron un ingreso ilícito. Todos los actos están consignados en cada una de las instituciones bancarias públicas en las cuales se llevaron a cabo, en el Banco de Chile principalmente. Todos los inmuebles fueron debidamente registrados en el Conservador de Bienes Raíces. Todos los actos realizados de inversión de fondos mutuos están precisamente en su misma cartera, en su mismo banco. Es más, ni siquiera existió un hecho que intentara, por ejemplo, recibir dinero irregular en la cuenta del Banco Chile e invertir en fondos mutuos en una cuenta distinta, o invertir a través de la cuenta, por ejemplo, de su pareja. Todo fue hecho a nombre de don Flavio Echeverría y además con el ánimo se puede apreciar de separación precisamente, porque recibe el dinero irregular, lo pasa a un fondo mutuo y después el fondo mutuo ya vimos que las utilidades fueron de 7 millones en 10 años, es decir, no tienen la entidad para efecto de alterar significativamente el orden público económico, sino que fueron invertidos, se ocupaban para precisamente comprar inmuebles, comprar muebles y ser utilizados en el devenir diario, en este caso, de su familia. En ese sentido, entonces, magistrado, creemos que para resolver este punto no vamos a entrar en la dinámica jurídica, ¿cierto? De plantear si estamos en presencia, si el auto lavado es impune o si no es impune, sino que derechamente aquí lo que no está acreditado es el elemento subjetivo del tipo penal de lavado de activos, es el ánimo de haber realizado los distintos actos con el fin de ocultar, disimular o de evitar la trazabilidad. En ese sentido, el mismo profesor don Claudio Brahms nos entrega ejemplos de actos que efectivamente puede realizar una persona que recibe dineros irregulares y él mismo actuar. Y nos dice, por ejemplo, intervención de bancos informales, reventa de bienes materiales, salidas de dinero a un país distinto donde fueron comprados, operaciones simuladas de préstamos, compraventa, facturas, creación de empresas prestadoras de servicios por la inmaterialidad de la asesoría. Se puede interpretar que la acción de lavado o blanqueo en un sentido tradicional y originario del término no incluye actos de mero consumo de los bienes adquiridos a través de la comisión del delito. Por ejemplo, como pueden ser creación de empresas que actúan como testaferros en la circulación de capitales, requiere que esté dirigida precisamente a dar una legitimidad aparente a los actos de procedencia ilícita, lo que significa dar inicio a un proceso de lavado. Es decir, entre los ejemplos que en doctrina se conocen para efecto de poder entender que efectivamente el auto de lavado es punible, dice relación con este tipo de actividades, simulaciones, creaciones ficticias de sociedades sin movimiento o que con movimiento pretendan en este caso dar una apariencia y justificar que estos ingresos fueron irregulares. Los actos llevados a cabo por don Flavio fueron todos, tanto jurídicamente como físicamente, transparentes. En ese sentido, magistrado, entonces, creemos que no es posible tener por acreditado la existencia de un delito de lavado de activos. Y en ese sentido, aquí hay una reflexión que la quiero decir textual, que viene del profesor don Percy García y de doña Patricia Faraldo, quienes dice que para este tema es importante recalcar que blanquear no es hacer cualquier cosa con el dinero o bienes provenientes del delito, sino que implica ocultar su origen delictiva para su inserción en el tráfico económico legal. Las dudas surgen en relación con actos de consumo, por lo que el autor pone
Como ejemplo, el traficante que compra una casa para vivir o paga sus cuentas con el dinero que genera el tráfico. En estos casos, la jurisprudencia norteamericana ha señalado que la conducta no sería de lavado, porque no se realiza para ocultar el origen e insertar en el tráfico en la economía legal. En este caso, esta frase es decidora en el sentido de que entiende que efectivamente los actos de consumo, los actos de agotamiento del ilícito no son constitutivos de lavado de activos. De hecho, en la misma doctrina alemana, norteamericana, sabiendo que efectivamente existe esta dificultad, establecen límites de inversión. Es decir, fijan un límite que va por los 20, 25 millones de pesos por ahí, que en definitiva refieren que hay una posibilidad de que en definitiva quien sustraiga dineros o quien obtenga un beneficio irregular pueda en definitiva gastarlo. En esos términos, magistrado, entonces, creemos que siendo este el único punto relevante para efecto del delito de lavado de activos, solicitamos entonces la absolución de don Flavio Echeverría por entender que no se cumple, y acá quiero ser claro, no estoy diciendo, insisto, que el autolavado es impune, sino que estoy diciendo que no se cumple los requisitos subjetivos del tipo penal. Ninguna conducta fue realizada con el ánimo de ocultar y disimular o disimular. Y en concreto, que el tribunal expresamente entonces también se refiera sobre el inmueble que hizo alusión respecto de doña Luz Haches, por entender que ahí derechamente hay ausencia de prueba, toda vez que no se ha logrado acreditar que ese vehículo haya sido comprado con algún acto siquiera de don Flavio Echeverría, porque lo único que se incorporó fue el certificado sin ningún tipo de pronunciamiento por ningún perito, lo cual establecer que la compra de ese vehículo es un acto de lavado de activos imputable a mi representado, derechamente constituiría una infracción al principio del derecho penal de autor. En esos términos, magistrado, entonces, es que termino derechamente con las alegaciones de clausura vinculadas con el delito de lavado de activos. Y también con las alegaciones generales, resumiendo entonces en definitiva todo lo que se dijo en estos 3 días. En primer lugar, respecto del delito de malversación de caudales públicos, queda clara nuestra versión. Solicitamos que se reconozca desde ya, sin perjuicio de que imagino que se va a repetir esta alegación en la audiencia del 343, se reconozca las circunstancias atenuantes del artículo 11 número 9. Todo lo que dice relación con la cooperación eficaz, el tribunal ya fijó un criterio y refirió que debe ser materia del artículo 343, por eso que no me referí, y creemos efectivamente que la hipótesis del delito de malversación de caudales públicos es precisamente la del artículo 233, haciendo aplicación única y exclusiva del artículo 238, porque entendemos que lo que dispone el legislador es que precisamente exista una acumulación de los montos, en definitiva, malversados. Y es ahí donde hay que aplicar la regla del aumento de un grado y no hacer una infracción al principio del non bis in idem aplicando nuevamente la figura del artículo 351. O, si es que el tribunal entiende que es posible aplicar, se apliquen las reglas del delito continuado y en definitiva se considere que estas conductas desplegadas por don Flavio Echeverría son únicas y exclusivamente constitutivas de un delito de malversación de caudales públicos sin perjuicio de las facultades que tiene el tribunal de fijar la pena en la extensión que dispone el mismo código, haciendo especial énfasis, magistrado, respecto al pronunciamiento de todo lo que ocurre después del año 2012, principalmente en las modalidades Mario María y en la modalidad, en este caso, desahucio anticipo a rendir. Y eso respecto al delito de malversación. Respecto al delito de falsificación de instrumento público, ya nos referimos al momento de plantear las alegaciones propias de la modalidad de desahucio o falsificación en cuanto a plantear la absolución, primero por ausencia, en este caso, de acreditación del elemento subjetivo, toda vez que don Flavio Echeverría refirió y creemos que se encuentra suficientemente o es plausible sostener su tesis de que pudo haber firmado estos documentos sin conocimiento, y en forma subsidiaria, si el tribunal entiende que lo hizo con conocimiento, se apliquen las reglas del principio de los concursos aparentes de leyes penales y que sea absorbida, en este caso, por el principio de consunción en el delito de malversación de caudales públicos. Y finalmente, entonces, además, solicitar la absolución por los delitos de asociación ilícita y por los delitos de lavado de activos. Y entiendo que vuelvo, magistrado, a fines de enero con las ya alegaciones propias vinculadas con don José Inapaimilla. Exacto. En ese entendido, entonces, termina la audiencia por el día de hoy. Hacemos receso el día viernes, de acuerdo a lo que ya habíamos conversado previamente,
y retornamos el día 5 de enero de 2026 para los efectos de escuchar a don Washington Fernández en relación a sus representados en su alegato de clausura. Así que tengan buen fin de semana y nos vemos el próximo año. Otro año más. Sonó. Que Gracias, estén muy magistrado. bien. Muchas Hasta felicidades. luego.